Cordial saludo desde la Agencia Espacial de Colombia y la Universidad Distrital Francisco C. de Caldas. Mi nombre es Leonardo Plazas. Continuamos en este tercer video en el curso de Conceptos Básicos de Comunicaciones en las temáticas de ganancia y directividad, habiendo visto lo que es la antena básica y los patrones de de radiación y las bandas de frecuencia para saber los valores en los que los sistemas de comunicaciones trabajan. Entonces vimos que una antena es un conductor metálico con una longitud y una eh, configuración para poder que sea un elemento que radia eh, o propaga las señales electromagnéticas y a su vez un elemento similar puede ser el elemento que capta o captura esas señales. Vimos el patrón de radiación, ¿cierto? Pero ahora debemos tener presente que cada una de esas antenas que vamos a ver más adelante debe tener una ganancia, porque hablamos de que los patrones de radiación se hacen en decibeles, se pueden hacer en potencia, pero generalmente en decibeles, para poder decir en qué punto se está perdiendo o ganando, entre comillas, energía, donde las señales tienen mayor energía y se pudieran ubicar las antenas de recepción. La ganancia directiva es la relación entre dos valores, la densidad de potencia radiada por una antena real en una dirección particular, como lo vimos en el anterior video, respecto, ¿cierto? O comparado con la densidad de potencia irradiada en el mismo punto por una antena de referencia. La antena de referencia, ya lo nombramos un poco más abajo, es una antena ideal. Si hay una antena ideal, irradia perfecto a unos puntos del espacio y no cambia los valores. Pero como se tienen antenas reales y el solo elemento metálico ya interfiere con el espacio, entonces van a haber algunos cambios de esa radiación. Entonces la ganancia es la relación de lo real respecto a lo que es ideal. Entonces, esa es una gráfica de densidad de potencia de relación de radiación que tiene una antena, ¿cierto? Respecto a bueno, la antena real con respecto a una de referencia si hubiera enviado la misma energía y la misma potencia que se llama la antena isotrópica. Entonces, entre comillas, ya hemos hablado de algunos tipos de antenas, que la de Marconi porque tiene un ángulo recto en lambda cuartos, la de Hertz porque son dos elementos de Marconi, el de Marconi se llama monopolo y el de Hertz se llama dipolo como tal. Pero entonces que tenemos una antena omnidireccional porque envía a todos los puntos del espacio, pero, pero tiene problemas con el mismo elemento metálico. Entonces, la antena ideal es un punto en el espacio, como si tomáramos el alambre y lo sostuviéramos en el aire, pero es imposible porque hay una guía de onda y hay un circuito, esos elementos interfieren. Entonces, eh, hay una antena que se llama ideal o isotrópica, porque radia de la misma manera en todos los puntos del espacio. Se compara lo que pasó con la realidad, los cálculos matemáticos de una antena ideal y digamos esa diferencia o relación o división es lo que da la característica de funcionamiento de una antena real. Pero nosotros en el video anterior dijimos que ese alambre quedaba como de manera vertical, ¿cierto? Pero uno lo puede mover. Entonces ese movimiento y ubicación de el conductor metálico que es una antena se llama polarización, otro concepto de los sistemas de comunicaciones. Las polarizaciones de la antena es la orientación en donde se va a enviar el campo eléctrico, donde radia la onda electromagnética. Entonces nos hablaban de una ubicación vertical, entonces se llama polarización vertical. Pero uno la puede poner
digamos, paralela a la Tierra, la puede girar y puede hablar de polarización horizontal. Miren aquí que vertical es porque va recta de origen a destino. Algunas señales chocan con capas del cielo, de la atmósfera, y rebotan, y otras con respecto a la superficie terrestre y chocan. Eso es lo que se llama polarización vertical y se espera que todas las antenas estén de esa manera, porque de todas formas las capas de la atmósfera y la superficie terrestre tratan de que al chocar puedan llegar los rayos a la antena de destino. Pero si uno la gira, se habla de polarización horizontal, entonces los rayos se van a la izquierda hacia el infinito porque no hay nada que choque como tal, y a la derecha de la misma manera. Entonces ya son pocos rayos que van a llegar al receptor. En pocos casos se utilizan polarización horizontal. Cuando se utiliza polarización horizontal, cuando hay mucha interferencia, hay equipos que miden, y ya definitivamente en polarización vertical, pues no hay buena recepción. Se pone de manera horizontal y mejora un poco el sistema. Y estábamos hablando que las antenas o de lambda cuartos o lambda medios son conductores rectos, pero se pueden hacer conductores de forma circular, ¿cierto? Entonces se habla de polarización circular, pero dejemos ahí esta temática para cuando entremos a ver las eh, antenas de tipo, los diferentes tipos de antena, para ver qué es eso de polarización circular. Entonces, a esa directividad se le llama apertura o abertura de la antena. ¿Qué tan directiva es o qué tan cerrado su haz, como en un chorro pensando, ¿cierto? Como una lámpara que envía una luz, ¿cierto? ¿Qué tan concentrada es la energía o qué tan dispersa es la energía? Eso se le llama abertura angular o apertura del haz de la antena. ¿Cuál es el ángulo máximo, cierto, que eh, puede radiar la antena hacia un destino? Entonces, esa separación angular serían dos puntos de media potencia, y ya se había comentado este número importante en telecomunicaciones, ¿cierto? Que son los 3 dB. Como está negativo, habíamos dicho que es cuando los puntos pierden la mitad de la potencia, ¿verdad? Entonces, si una antena eh, tiene una potencia de 2 vatios, ¿cierto? Se mide cuando la potencia llegó a 1 vatio. Todavía queda energía para que termine de radiar, pero eso es con lo que se mide la apertura o haz del ángulo. ¿Con qué ángulo se puede verificar que todavía hay la mitad, hay 1 vatio, ¿cierto? Y se hacen estos diagramas a partir de cálculos o de programas para poder ver que ese es el lóbulo o el área de cubrimiento de la antena, y pues habrán lóbulos laterales y lóbulos posteriores, pero esos puntos, ¿cierto? Son de 3 dB. Entonces, esa es la manera en la que en el video anterior estábamos viendo los diagramas de radiación o patrones de radiación, pero aquí ya le vamos dejando los elementos específicos. Entonces complementamos diciendo que la antena directiva se mide en su ángulo, donde se pueden calcular em, menos 3 dB, donde ha perdido la mitad de la potencia. 0 dB, entre comillas, quiere decir que pues ya no tiene tanta energía, es el punto lejano crítico en el que el receptor no debería estar ahí, debería estar más o menos en la parte de 3 dB, donde al menos hay mitad de la potencia. ¿Por qué? Porque pueden haber señales cercanas, ruido de otros sistemas de telecomunicaciones en este rango después de menos 3 dB, en el que ya no le va a llegar toda esa potencia restante y va a llegar mucho ruido, y el receptor no va a reinterpretar la señal. Entonces, lo que se llama directividad, ganancia y apertura de haz en lo que estamos hablando de menos 3 dB. Acá, entonces, vamos a hablar de las bandas de frecuencia, o sea, los valores
de los hertz o la cantidad de hertz en la que los sistemas de comunicación y otros servicios mm, se utilizan a nivel mundial. Ya hemos indicado que la frecuencia es la cantidad de veces que se repite una señal por unidad de tiempo. En el Sistema Internacional de Medidas es el segundo. Es una onda senoidal de corriente o voltaje, ¿cierto? Que determina el periodo o el número de repeticiones o ciclo. Acá, pues, habíamos hecho un par de ejercicios, pero habíamos dicho que eh, si una señal se repite una vez en un segundo es de un hertz, pero no sirve para sistemas de telecomunicaciones. Habíamos hablado de megahertz. Entonces podemos tener kilohertz, miles de repeticiones en un segundo, megahertz, millones de repeticiones en un segundo, y los modernos sistemas hablan de gigahertz, miles de millones de repeticiones en un segundo. En la parte inferior está en el eje horizontal eh, potencias de 10, ¿cierto? Las frecuencias en Hertz y en la parte superior cómo a qué sistemas de comunicaciones trabajan. Si nosotros hacemos 10 a la 0 es 1, ¿cierto? Un Hertz nuestro oído más o menos no lo capta. 10 a la 1, 10 Hz, muy difícil que nuestro oído lo capte. Entonces habla de sistemas subsónicos, de señales que nuestro oído no está diseñado para escuchar. Y por aquí 10 a la 2 es 100, ¿cierto? Entonces estamos en frecuencias de audio entre más o menos 200 Hz y unos 10 kHz, ¿cierto? Estamos en sistemas de audio. Por encima de 14, 15 kHz, nuestro oído se satura, no escucha y hablamos de señales ultrasónicas como tal, ¿verdad? Em, Vamos subiendo y llegamos a los sistemas de comunicaciones de radio AM, que vamos a ver FM y televisión, 10 a la 6, 10 a la 7, 10 a la 8, en el que estamos hablando de ya megahertz como tal. Eh, para sistemas de comunicaciones satelitales y radares podemos hablar de gigahertz, ¿cierto? 10 a la 9, 10 a la 11 y ya frecuencias muy altas son las frecuencias de la luz blanca o luz visible, que son las señales que pasan por la fibra óptica, ¿cierto? Desde el rojo o infrarrojo, todo el rango de espectro visible, rojo, naranja, verde, azul, violeta, ¿cierto? A llegar al ultravioleta y los rayos que son perjudiciales para la salud, rayos X, rayos gamas y rayos cósmicos. Este es todo el rango de frecuencias y digamos aquí entre 10 a la 6 y 10 a la 11 estaríamos hablando de los sistemas de comunicaciones mm, de nuestros cursos como tal. Como sabemos que la frecuencia también puede dejar en la distancia que va recorriendo cada ciclo, entonces podemos tener un diagrama que habla de longitud de onda en nanómetros, ¿cierto? Entonces habíamos hablado de los metros de la longitud de onda, pero los sistemas eh, de mayor capacidad tienen mayores frecuencias, entonces la longitud de onda es más pequeña y se da en nanómetros como tal. Entonces, miremos acá. Si estamos hablando en nanómetros, tenemos que irnos a la derecha. Esta derecha es lo que significa estos valores y esa izquierda de allá es lo que significan señales de alta frecuencia, pero que tienen un pequeño tamaño de la onda, que serían acá 10 a la 7, perdóneme, 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, 10 a la menos 5, rayos cósmicos, los rayos gamma irían hasta 10 a la menos 2, los rayos X más o menos en un nanómetro, por eso es 10 a la 0, ¿cierto? Y empiezan a crecer en la luz visible, que es lo que se habla de la fibra óptica,
que hablan de 500, 1300, 1900 nanómetros, ¿cierto? Las microondas, ¿cierto? De algunos nanómetros que llegan a ser milímetros, centímetros, ondas de radio, metros y kilómetros, y pues unas ondas supremamente largas de, de señales de muy baja frecuencia. Entonces nosotros estamos aquí en orden de los 10 a la 6, 10 a la 7 nanómetros como tal. Pero para nuestras antenas, por las longitudes media y cuarto, pues ya hablamos de metros o centímetros como tal. Entonces tenemos el espectro electromagnético de frecuencias totales y los diversos o los diferentes servicios que se utilizan. Las frecuencias subsónicas, poco Hz, y las señales más altas que vienen de el espacio y del cosmos, 10 a la 22. Y por eso se subdivide en bandas que a nivel mundial tienen nombres y tienen límites, que en este caso es el número de banda, el intervalo de frecuencias y digamos los servicios, y aquí en la parte derecha alguna aclaración como tal. Entonces, digamos que hay un primer rango, ¿cierto? De 30 Hz a 300 Hz, son frecuencias extremadamente bajas, ¿cierto? Por ejemplo, que habría en 300 Hz, antes de 300 Hz y por encima de 30 Hz, la señal eléctrica, que en Europa es de 50 Hz y en América de 60 Hz. Entonces es como se comporta la señal que nos llega energía a nuestros hogares. Una siguiente banda de 300 Hz, 0.3 kHz a 3000 Hz, algunas frecuencias bajas de voz, lo que pasa en las líneas telefónicas fijas de nuestros hogares y empresas, entre 3 kHz y 30 kHz, frecuencias bajas, intervalo audible y comunicaciones submarinas. ¿Qué quiere decir acá? Que nuestro oído puede captar las señales de nuestra voz o de sonidos de la naturaleza o, por ejemplo, instrumentos musicales o de maquinaria. Entonces podemos escuchar más o menos hasta unos 14 kHz como tal. Entre 30 kHz y 300 kHz, frecuencias bajas, navegación marina y aeronáutica de algunos sistemas de radares. Entre 0.3 MHz y 3 MHz, frecuencias intermedias, donde tenemos la radio comercial AM, que más adelante estaremos hablando, donde el rango de las emisoras y estaciones de radio estarían entre 535 kHz a 1605 kHz. Entre 3 MHz y 30 MHz, frecuencias altas, HF, radioaficionados y banda civil, ¿cierto? Entonces algo en distancias en ciudades. Y miren aquí, 30 MHz y 300 MHz, hicimos un ejercicio con una señal de 100 MHz, VHF, ¿cierto? Frecuencias muy altas, donde está la señal de las emisoras de FM moduladas en frecuencia desde 88 a 108 MHz, algunos primeros canales de televisión analógica, 54 MHz el canal 2 hasta 216 MHz el canal 13. Por eso hicimos alguna aquí señal. Si estamos hablando de frecuencias para algún sistema de pequeños satélites, estaría por la regulación colombiana más o menos en 144, 145 MHz. Estaría aquí en esta octava banda entre 30 y 300 MHz. La siguiente, 300 MHz y 3 GHz, la banda que se llama UHF, televisión, canales 14 a 88, por espacio pues no coloqué el valor de frecuencia, teléfonos móviles celulares, porque hicimos el ejercicio con 850, ¿cierto? Microondas y satélites. Por ejemplo, aquí estaría la parte de nuestras señales Wi-Fi en nuestros hogares, en las empresas de 2.4 GHz. Por eso se llaman microondas. Y otro sistema satelital que podría utilizar es la banda de 434 MHz. Entonces podría ser una señal
de una antena transmisora y una señal de una antena receptora en las bandas VHF y UHF. Aquí de 3 a 30 GHz, frecuencias súper altas, microondas y satélites, ¿cierto? Están en bandas entre los 4, los 6 GHz, 11 y 12 GHz, sistemas satelitales de comunicaciones de alta capacidad. Entre 30 GHz y 300 GHz, frecuencias extremadamente altas, y ya pasamos a los terahertz, ¿cierto? Millones de miles de millones de hertz, en el que tenemos la primer parte de la señal infrarroja, el infrarrojo lejano, medio y cercano a la luz visible, ¿cierto? La luz visible entre 0.3 petahertz y 3 petahertz, la luz ultravioleta, ¿cierto? Radiación del sol, rayos X entre 30 y 300 petahertz, y rayos gamma exahertz y rayos cósmicos exahertz. Entonces, digamos que nuestros sistemas de comunicaciones, satélites o para pequeños satélites, estaríamos aquí donde dice banda o rango 8 y 9. Más o menos estaríamos acá para radio aficionados como tal. Entonces, con esta parte terminamos este video y continuamos con las siguientes temáticas. Gracias.